Según la antropología, la psicología y la misma sociología han coincidido que el hombre pone de manifiesto la violencia cuando se ven amenazadas tres cosas de su vida diaria en peligro. El instinto animal que guarda por dentro el ser humano brota cuando otro ser humano de la misma especie penetra en su confort, logrando sacarlo del apaciguado relax o paz, para ponerle en estado de alerta y, si es necesario, atacar. El hombre, al igual que un animal, entra en conflicto cuando se ve amenazado su territorio, su comida y su pareja. Pero claro, un hombre civilizado no va a pelear por comida como hace un animal. Digamos que, traduciéndolo a hombre civilizado, se pelearía por dinero, mejor dicho. Pero el territorio y las mujeres sigue siendo objeto de estudio de que el ser humano puede perder la cabeza si llega a ver que lo puede perder o no puede conseguirlo. La criminología lo definiría como un posible sospechoso con tendencias a psicópata, insanía y potencial asesino serial. Es justamente lo que define a Juan Catalino Domínguez, el criminal de los campos bonaerenses, o conocido mediáticamente como el asesino despechado. ¿No conocías esta historia? Seguí mirando el video, pero antes, la intro. ¡Dale! La historia arranca en 1944 en la ciudad de Mar del Plata, cuando una pareja integrada por Juan Catalino Domínguez e Isabel Criado, más una hija llamada Martita, viven entre penurias económicas, a casa prestada y con un incierto futuro por delante. Domínguez había nacido en Rauch, provincia de Buenos Aires, en una familia rural, y así se había criado, entre labores de campo y estancias, como peón, como arriero y como alambrador, su especialidad. En 1935 se había casado con Isabel Criado, que venía de Balcarce, cuando tenía solo 18 años y él 25, y las penurias económicas del pueblo y los campos de la zona los llevaron a probar suerte a Mar del Plata, aunque muchos textos policiales indican que Domínguez era muy vivo para robar y tenía antecedentes por hurto y robos materiales en la región. Por eso se trasladó a la Ciudad Feliz, porque era más grande. Pero tengamos en cuenta el contexto de la época, los años 30, la década infame y también los años de la preguerra mundial y la Gran Depresión Económica Mundial, que hizo que mucha gente del campo se fuera a vivir a las ciudades por la crisis, y los años de bandidajes rurales en casi todo el territorio provincial argentino. Pero volvamos a 1944, porque la familia Domínguez Criado estaba por fin en las buenas, aunque sea un poco. El trabajo constante de jardinero de plazas municipal y de alambrador en los campos de Juan hizo prosperar un poco a la vapuleada familia, que se trasladó al barrio La Loma de Mar del Plata. Los vecinos lo definían a Juan Catalino Domínguez como un hombre muy tranquilo, buen tipo y cordial con los suyos, ni una queja. Y la bondad y el buen pasar económico de Juan Catalino lo iba a poner a prueba otro hombre, Rafael Luchetti, un viejo amigo que se encontraba en peor situación que él y que pidió asilo por unos días en la casa de los Domínguez. Y este obviamente aceptó, una gauchada de amigo. Pero la gauchada pasó a ser guachada, porque mientras el dueño de casa se iba a trabajar al campo, el amigo le iba trabajando la germu, porque entre mate, charla y arrimada, un buen día llegó Catalino a su casa más temprano de lo normal, y cuando abrió la puerta del dormitorio vio a su amigo en la cama con su mujer. ¿Qué te dije yo al principio del video? El hombre arranca la violencia de adentro cuando le tocan dinero, territorio o la germu. Y Luchetti y Domínguez se agarraron a trompadas ahí mismo nomás. A la mierda la amistad. Pero guarda, stop acá, porque hay otros medios de información que indicarían que Domínguez no era tan buenito como decíamos, y que se peleó con Luchetti porque este intervino al ver cómo le pegaba a la germu delante de él. Igual fue por celos, así que fue más o menos lo mismo. En el tumulto de la pelea, Luchetti sacó un arma y pudo desarrajarle un tiro en la pierna, que lo inmovilizó a Domínguez, que tuvo que ser llevado al hospital de urgencia. La herida no fue tan grave y la recuperación solo demandó un par de días que fueron necesarios para que Luchetti, la mujer y la hija Martita huyeran de Mar del Plata antes que volviera Domínguez a su casa. Cuando este volvió luego de 3 días del hospital y vio que no había nada en su casa, desde lo material hasta su hija y su mujer, la cabeza de Domínguez tomó un giro de 180 grados, donde solo la palabra venganza tenía lugar. El raíz delictivo de Domínguez, si es que lo tenía antes por necesidad económica, ahora pasó a ser de absoluta prioridad, porque Juan Catalino entregó el resto de su vida a encontrar a su hija y a los dos infieles y traidores. Primero movió sol y sombra en Mar del Plata y no los encontró en la Ciudad Feliz. Después, ya con la mente de psicópata y frialdad de cálculo, pensó y repensó cómo encontrarlos. Y recordó un dato: la madre de Luchetti vivía en la ciudad de Dolores, y hasta allá se fue Domínguez junto a su sed de venganza. ¡Exijo venganza!
venganza! ¡Quiero venganza! Pero la mente de Domínguez ya era calculadora, no actuaba en caliente e iba directo, repensaba y pensaba todo, y así fue como consiguió trabajo en el campo de Jaime Casanova, como alambrador y peón a las afueras de la ciudad de Dolores. Con esto, Domínguez tenía la excusa perfecta para rondar a cualquier horario, cerca de la casa de la madre de Luchetti, esperando o sabiendo que tarde o temprano verlo visitar a su madre en algún momento, y si daba con Luchetti, daba con su mujer y también con su hija. La venganza estaba en marcha, pero los días fueron pasando y el trabajo de campo poco sirvió para bajarle la violencia y la venganza contenida adentro de Domínguez. El proyecto estaba fracasando porque Luchetti nunca apareció por la ciudad de Dolores a visitar a su madre, y en una noche cruzado y borracho, Juan Catalino Domínguez no aguantó más y encaró para el domicilio de doña Gregoria Rosas, la mamá de Luchetti. Ella se encontraba allí con su concubino Narciso Peñalba, quienes asombrados se vieron de golpe cara a cara con Domínguez, que en estado de ebriedad y con tono muy violento e intimidante preguntó y repreguntó si sabían el paradero de Rafael Luchetti, pero tanto Rosas como Peñalba no tiraron datos fehacientes para la investigación del despechado, quien al no conseguir la información que quería se envalentonó y comenzó a golpear salvajemente a la pareja, a los que acusaba de ocultar información. La golpiza se le fue de las manos a Domínguez, que entre golpes de puños, palos y puñaladas mató a la madre de Luchetti y a su nueva pareja. En el medio de la noche, Domínguez escondió los cadáveres en unos pajonales cercanos al domicilio en un baldío y desapareció sin volver a la estancia de Casanova. La policía de Dolores encontró los cadáveres días después y comenzó una exhaustiva investigación para dar con el paradero del asesino, quien había dejado varios rastros y algunas pistas, como huellas y el dato clave. No había vuelto al trabajo en el campo de Casanova. ¿Quién sabe qué dato o información errónea hizo viajar a Domínguez hasta la provincia de Mendoza para dar con el paradero de los traidores de su amigo y su ex mujer? Pero allá se mantuvo unas semanas, nada más, preguntando por un tal Rafael Luchetti sin dar con él. La policía bonaerense, junto a la colaboración con la policía mendocina, dieron con Domínguez en un hotelito mendocino y fue detenido inmediatamente sin ofrecer resistencia. Subido a un celular policial fuertemente custodiado, fue trasladado desde Mendoza a la ciudad de La Plata para ser juzgado. Pero en el medio del camino, casi a la altura de la ciudad de Pergamino, a Domínguez se le ocurrió una idea para salir de ahí: fingir una descompostura y dolores estomacales fuertes que hicieron que los guardias lo bajaran del vehículo, le sacaran las esposas y lo dejaran ir a hacer sus necesidades en un pastizal a la vera del camino. Ni lento, ni perezoso, ni siquiera descompuesto, Domínguez ungió un gran plan de escape: sacarse el saco de prisionero y colgarlo para que lo vieran los policías que estaba ahí, garcando. Pero sí, Domínguez los garcó, porque mientras los policías veían el saco en el pastizal, creyendo que el detenido seguía allí, descompuesto, Domínguez ya se había ido arrastrándose unos cuantos metros adentro del campo. Para cuando la policía se dio cuenta que el saco estaba solo y Domínguez había huido, el detenido había desaparecido por completo. La desesperación policial realizó un mal rastrillaje en la zona y una alerta en la ciudad de Pergamino de la fuga de un preso, pero a Domínguez se lo tragó la tierra y nada se supo de él por un largo tiempo. Pero dicen algunos testimonios que durante los meses de fin de año de 1944 y principio del 45 se lo vio trabajando en campos linderos a la ciudad de General Madariaga, Coronel Vidal y Ayacucho. En abril de 1945 Domínguez reapareció de nuevo porque encontró información clave para su búsqueda vengativa. Su hija Martita fue ubicada en la ciudad de Mar del Plata y hasta allí se fue nuevamente, pensando que la búsqueda policial había mermado y dejado atrás, pero no fue así. La policía marplatense lo esperaba y en una finca de la calle Rodríguez Peña lo emboscaron, pero esta vez Domínguez estaba preparado, sacó un revólver y se resistió a los tiros. La balacera duró unos cuantos minutos, donde Domínguez fue herido nuevamente en la pierna izquierda, pero logró huir del lugar, con tan mala suerte que al querer trepar y saltar desde lo alto de un paredón, cayó y se fracturó el fémur. Ahora sí, estaba acorralado y fue detenido nuevamente. Pero la palabra detenido para Domínguez no estaba en sus planes y ungió un nuevo plan de escape ante ya la ingenuidad y un poco de imbecilidad de la policía local, que se creía cada cuento del tío Catalino. El detenido estaba siendo rehabilitado de la fractura de la pierna en el hospital y estaba esposado en la cama y fuertemente custodiado adentro y afuera de la habitación del hospital. Pero Domínguez se ve que tenía buena labia o sabía cómo actuar para manipular a los demás y volvió a fingir una descompostura grave que le llevó varios días de actuación, donde el policía que lo custodiaba
custodiaba le desataba a las esposas y lo dejaba ir al baño. Pero en una de esas veces que fue al baño fingiendo otra descompensación grave, no volvió. Rompió un vidrio, se escapó por una ventana chiquita, trepó el techo, caminó en medio de la noche por el techo del hospital hasta que dio con una escalera que lo bajó al jardín. Y de ahí se afanó una bicicleta y huyó tranquilo en el medio de una noche de lluvia copiosa, que lo ayudó siendo parte del plan, usar el quilombo de una tormenta grande para no ser detectado por la custodia, que cuando vieron que se había vuelto a escapar, se comieron alto sumario del comisario. Por meses y meses estuvo escapando en la misma Mar del Plata, hasta que sanó la pierna con un curandero, mientras esquivaba las intervenciones policiales que ya eran de noticia nacional. Iba de campo en campo trabajando como alambrador y había ungido otro plan para escapar de las sospechas ajenas, cambiarse el nombre, donde pasó a usar nombres como Pedro Aguirre, Donato Aguirre, Pedro Montenegro o Pedro Moreno. Pero en esas escapadas y trabajos temporarios fuera de la Feliz, dio con una información clave: el paradero de su hija y Luchetti y su exmujer estaban en la ciudad de Dolores. Otra vez fue allí. A mediados de 1945, finalmente y luego de un año de búsqueda intensa, asesinatos y detenciones y fugas, Juan Catalino Domínguez encontró a la exmujer junto a Luchetti y su hija Martita, cara a cara. Antes de arrancar a los tiros o palazos de venganza, la pareja huyó despavorida para cualquier lado. Domínguez, que tenía una leve renguera debido a lo mal curada que había quedado su pierna, los siguió pero no los pudo alcanzar. A la que sí alcanzó es a su hija, que quedó desprotegida de la pareja de infieles y ahora quedaba a cargo de su legítimo padre. A estas alturas de la historia, Domínguez era buscado por la policía provincial y federal y comenzó la huida de campo en campo con su hija a cuestas. Dicen que anduvo por Maipú, Tapalqué y hasta vuelto a Rauch, pero se afincó definitivamente en la Ciudad Azul, donde cambió su nombre otra vez a Donato Aguirre y realizaba trabajo de campo como siempre, peón, alambrador o lo que sirviera para despistar a la policía. La sed de venganza se iba apagando dentro de Domínguez. Conviviendo con su hija Martita, era un hombre más tranquilo, pero lo que no se apagaba era la búsqueda policial que lo buscaba por todos lados, y ya afincado en Azul, dejaba a su pequeña hija en una pensión al cuidado de los mismos dueños del lugar. Tan hábil había sido para la manipulación que siguió prófugo 2 años, sí, 2 años, desde 1945 hasta junio de 1947, cuando Juan Catalino Domínguez volvió a matar. La fama de buen alambrador se había esparcido por la localidad azuleña e iba de campo en campo trabajando como siempre, hasta que un compañero suyo, peón, lo identificó en un comercio de la ciudad con el famoso cartelito al mejor estilo lejano oeste, de buscado, recompensa tal por este tipo. Era Juan Catalino Domínguez, que se hacía llamar Donato Aguirre y era intensamente buscado por la Policía Nacional, pero el compañero llamado Braulio Leguizamón, en vez de alertar a la policía, quiso capturarlo él mismo para llevarse la recompensa, sin saber que Domínguez era peligroso de verdad, y en una discusión que derivó en golpes de puños, Domínguez lo mató de 3 tiros. Al cuerpo lo descartó entre bolsas, trapos y viejos cajones en el campo donde trabajaban, pero Leguizamón había hecho algo bueno antes de morir: alertar a algunos vecinos, por ejemplo al del comercio, donde vio la imagen de buscado de Domínguez, y como todo chumerío de pueblo, se corrió la bola de que este fugitivo andaba merodeando por la Ciudad Azul, y el rumor llegó hasta los dueños de la pensión, quienes alertaron a la policía y dieron con el paradero de la hija Martita, que estaba viviendo allí. Siendo menor, fue interrogada y llevada al hogar del Buen Pastor. Martita volvió a alejarse de su padre, que volvió a andar de fugitivo, cual Martín Fierro moderno. Pero Domínguez siempre se las ingeniaba para huir, ya no le importaba nada. La venganza contra su amigo y su ex mujer pasó a un segundo plano. Se había convertido en un asesino serial hecho y derecho, buscado por toda la policía argentina. Un mes después de haber matado a Leguizamón, increíblemente se volvió a cambiar de nombre a Pedro Montenegro y encontró trabajo de peón en un campo de Chillar, entre Olavarría y Tandil. Siempre merodeaba la zona, ¿viste? No se iba muy de lejos de ahí. Pero una noche, en la cocina del rancho donde paraba con otros trabajadores rurales, escuchó una conversación que lo puso en alerta. Guillermo Alberti y Victoriano Serrano, 2 compañeros suyos del campo, lo descubrieron y planeaban atraparlo y entregarlo a la policía por la recompensa. Pero estaban ante un asesino serial, frío y calculador. Y antes que se dieran cuenta, Domínguez volvió al rancho, se metió en la cocina y sin miras de dejar reaccionar a sus compañeros, los mató a tiros a los 2. Al cuerpo de Alberti lo tapó bajo unas chapas y pajonales de ahí, mientras que el cadáver de Serrano lo ató a un caballo y lo llevó arrastrando una legua, donde lo tiró a un foso profundo para que no lo descubrieran. El raíz delictivo no parecía tener fin. Ahora su objetivo era recuperar a su hija, que estaba en otro hogar custodiada por policías de la Ciudad Azul. Pero Domínguez era todo un as de las fugas y los planes maquiavelos y ocultó su rostro y apariencia, uniéndose a un grupo de lincheras que iba de estación en estación de trenes, laburando como peones o catangos. Y mientras
mientras utilizaba su buen arte de la manipulación para robar comercios en la zona como Tandil, Ayacucho, General Madariaga, General Conesa y Dolores, donde volvía cada tanto por si volvía a ver a Luchetti. Como también volvió a la Ciudad Azul y fue descubierto por la policía, pero no pudieron atraparlo, siempre se escapaba en la noche. Ya con un nuevo nombre como Pedro Montenegro y renunciado de conseguir nuevamente la custodia de su hija, el asesino Domínguez se radicó nuevamente en la ciudad de Mar del Plata, en el barrio La Juanita, aunque luego se asentó en Colonia Barragán, cerca de la estación Cobo, en el mismo partido de General Pueyrredón. En esa estadía conoce a un joven de 17 años, Orlando Nelson Rosas, fugado también pero de una correccional de menores, bajo otro nombre falso también, y juntos arman una banda delictiva y planean un golpe grande, asaltar la estancia de la familia Mejat, estancia donde Domínguez había trabajado como jardinero del parque hasta hace unas semanas atrás. Conociendo los movimientos de entrada y salida de los patrones y visitas de la finca, Domínguez armó un plan de robo y asalto rápido, y el día elegido fue el domingo 7 de marzo de 1948, día de elecciones legislativas que ganó el peronismo por amplia diferencia. Domínguez y Rosas esperaron que se vayan los moradores y de prófugos de la policía pasaron a ser escruchantes, al ingresar al domicilio vacío buscando cosas para robar, pero no contaron con un imprevisto. Martín Mejat, dueño de la casa, se olvidó los documentos para ir a votar y regresó rápidamente a la casa con sus dos hijos. Pero cuando abrió la puerta de la finca, Domínguez lo estaba esperando con un arma y lo asesinó a sangre fría de 3 tiros en el pecho, en la puerta de su misma casa. Inmediatamente los hijos comenzaron a correr ante la desesperación de salir de ahí. Uno de ellos tropieza y es alcanzado por un disparo de Domínguez en la espalda. Era el hijo mayor, Martín, de 22 años, quien herido en el suelo es rematado por Domínguez vaciando el cargador del revólver con 5 tiros más. El menor, Marcelo Mejat, de 19 años, siguió corriendo campo abierto y es alcanzado por Orlando Rosas, quien lo volteó de una trompada al suelo. Acto seguido llega Domínguez, quien lo degüella, dejándolo agonizar unos minutos, y es rematado de mazazos en la cabeza por este mismo. Ya la frialdad con la que se estaba manejando Domínguez no tenía nada que ver con la venganza con su expareja, ni su amigo, ni nada. Ya era un portentoso asesino en serie, de los peores de la historia argentina. Los 3 cadáveres de los Mejat fueron subidos a un vehículo y trasladados hasta un campo en General Madariaga, donde fueron ocultos entre ramas, leñas y algunas chapas. Y ahora, ¿cómo sigue la cosa? Estaban hasta las manos, pero en serio. El menor Rosas decide no seguirle el juego delictivo a Catalino y se separan. El robo había salido muy mal. Justamente en Madariaga, Domínguez, bajo otro nombre, ahora Donato Moreno, ingresa a trabajar en la estancia La Eudocia de la familia Petersen. Como trabajador era impecable, pero como persona, un hijo de puta. Y una mañana, leyendo el diario Crítica, la esposa de Alejandro Petersen da con la información que fueron hallados 3 cadáveres en un campo cercano y que pertenecían a los desaparecidos Mejats, muy conocidos en la zona por ser Martín jefe de mesas del casino de la ciudad. La esposa alertó a Alejandro Petersen que en vez de encararlo como habían hecho todos los demás por la recompensa, decidió secretamente llamar a la policía. Y esta se hizo presente rápidamente en el campo, pero cuando quisieron darse cuenta, Domínguez otra vez había huido del lugar. Pero la puta madre, qué difícil encontrar a este tipo. Finalmente, en abril de 1948, Pedro Jauregui denunció con el comisario Cabanga que un tipo a bordo de un sulky con ruedas rojas le había robado un recado. Sí, tan solo un delito menor, un robo chico. Llevó a investigar a la policía de Madariaga el paradero real del tan buscado asesino de Las Pampas, quien se encontraba oculto en el campo de La Espadaña, del mismo partido. Hasta allí se hicieron presentes un grupo de policías que preguntaron por la zona y no habían tenido información fehaciente de un sulky con ruedas rojas, pero al llegar a la estancia La Espadaña de Melón Gil, el comisario y varios de sus oficiales advirtieron que detrás de un galpón del lugar estaba el famoso sulky de ruedas rojas. Pero cuando quisieron ingresar al recinto, una lluvia de balas los recibió a los uniformados, que repelieron el ataque con más tiros de revólveres y hasta de escopetas Winchester, al viejo estilo oeste. La balacera duró unos cuantos minutos hasta que un cuerpo cayó desplomado dentro del galpón, con 4 impactos de balas en el cuerpo. Ese cuerpo, ya sin vida, pertenecía a Juan Catalino Domínguez, que así terminaba su raíz asesino. Al mes siguiente cayó en una emboscada en un monte cercano de Madariaga Orlando Rosas, quien fue capturado vivo y encarcelado nuevamente, con un prontuario más grande al ser cómplice de asesinatos que realizó Domínguez. Se dice que Rosas volvió a huir de la cárcel, cometió varios asaltos y crímenes y fue abatido en la década del 60 por policías que le siguieron el rastro en la zona por años. En tanto, Martita, que tenía 10 años al morir su padre, fue trasladada a la ciudad de La Plata y luego a un instituto de menores en Ingeniero Mauchi hasta su edad adulta. Su madre, mientras tanto, nunca la reclamó. Pero qué infancia de mierda tuvo la pobre, ¿no? Oh.
Así termina la historia del asesino despechado o asesino de las Pampas bonaerenses, con una friolera de 8 asesinatos conocidos, y los que nunca se supieron, ¿no? Que en 5 años aterrorizó a la zona sudeste de la provincia de Buenos Aires, con su sed de venganza hacia su amigo y su expareja, que derivó en asesinatos para huir, cambios de nombres para aparentar, fugas policiales para zafar y un prontuario escandaloso que lo transformaron en uno de los peores asesinos en serie de la historia argentina. Si te gustó esta historia y no la conocías, déjamela saber en los comentarios, likea la publicación, compartir el video si te gustó y te invito a que te suscribas al canal. Y si querés y podés, nos dejes algún aporte al canal para financiar más búsquedas como estas y hacer más videos de asesinatos poco conocidos en el país. Y otros países quizás también, ¿por qué no? Mientras sea leer un libro, yo digo que sí a todo. Yo me voy a preparar otra historia atrapante para el próximo video y vos quedate viendo estas otras historias. ¡Nos vemos!